Buenas tardes, Ari. Rabino, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros nuevamente en el 8º episodio de esta serie que hemos denominado En el Desierto de las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, irradiando luz hacia todo el mundo. Aleluya. Gracias, Rabino, mucho gusto saludarte. En nuestro último episodio estuvimos compartiendo un poco sobre la relación que tenía el profeta Moshe con Mashiach. Estuvimos hablando un poco de la función intermediaria que Mashiach tenía, el cumplimiento de la profecía que le había dado el Eterno a Moshe, de que iba a levantar un profeta como él. También hablaste un poco sobre la autoridad representativa que tenía Moshe, más aún la autoridad que va a tener Mashiach. Y finalmente estuvimos hablando un poco sobre las señales que deberíamos de poder ver para cuando se fuera dando el cumplimiento de todas estas cosas, el cumplimiento de la era mesiánica y la cercanía a lo que sería el reino mesiánico. Rabino, recuerdo que en ese último episodio yo te pedí favor que tal vez nos podías hablar con relación a algunas mentiras y cosas que o tradiciones y especulaciones que se han dado tanto en las diferentes religiones. Y una de las cosas que te quería preguntar es, tradicionalmente la religión católica, la religión cristiana en general, ha relacionado el nacimiento del personaje Jesús, ¿sí? Que de una manera u otra lo han relacionado con el Mesías. Ese nacimiento lo fijaron para una fecha el 25 de diciembre. Cuando nos analizamos esto, vemos de que definitivamente esta fecha es algo inventado. Sin embargo, Mashiach sí dio cumplimiento a una profecía, a un tiempo específico que había sido profetizado por el profeta Daniel. Tú nos comentaste un poco sobre las 70 semanas de Daniel. Más o menos, ¿cuándo se tuvo que haber dado ese nacimiento de Mashiach, Rabino? Bueno, sí, eso del 25 de diciembre es algo falso, ya todos lo sabemos. Todas las culturas paganas y todas las demás culturas tendrían a hacer celebraciones por el solsticio de invierno que comienza que es el 21 de diciembre. De ahí las fiestas se prolongaban hasta terminar el mes de diciembre. Más que todo lo que tiene un encaje exacto, digamos, con el 25 de diciembre es la celebración de un dios persia, creo que era Mitras, que se celebraba su natalicio exactamente el 25 de diciembre. Que era el dios del sol. Y todo eso fue también asimilado por los romanos. Al final, como todos lo sabemos, pues ya más que todo al principio del siglo IV ya se fue estableciendo ese 25 de diciembre, más que todo como para llevar la paz, mientras que el pueblo pagano de Roma celebraba unas fiestas, pues el cristiano también, y así fueron unificando la festividad del 25 de diciembre. En los escritos del Nuevo Testamento no da nada exacto acerca de su nacimiento, no hay una fecha exacta de su nacimiento. Claro, hay indicios que, por ejemplo, cuando nos dice que los pastores estaban pastoreando, y esos pastoreos, los pastores en Israel no lo podían haber hecho en diciembre, o sea, por el frío que hace allá, o sea que eso nos dice que efectivamente no fue en diciembre. Todo apunta, Ari, todo apunta a que eso fue una festividad de Sukkot. En una festividad de Sukkot, es la festividad de las cabañas. Todo apunta a que fue ahí, y que posiblemente lo que el Nuevo Testamento traduce como pesebre se refiere precisamente a una suca. Claro, se le llamaban sucas también como cabañitas que se hacían, o lugares donde dormían los animales. Si te recuerdas que había en el tiempo de Jacob, que él iba a Sukkot, que se llamaba cabañas, antes de que se hiciera la festividad, era precisamente que era para cuidar animales. Pero hay una festividad que se llama Sukkot en cabañas, que regularmente cae a finales de septiembre, principios de octubre, con el calendario grecorromano. Todo apunta a que fue en ese tiempo, en el nacimiento. No lo habíamos platicado contigo, pero
dentro del pueblo de Judá, como hemos platicado, que ellos son la vasija que posee toda esa sabiduría, toda esa tradición Torah oral de todo un pueblo, de cientos de generaciones. Al parecer habían muchas personas, sabios de este pueblo, creyentes en su majestad Yeshua. Ellos eran creyentes, pero de alguna manera no se evidenciaron de total manera como tales, y lograron influenciar por sus posiciones y dignatarios o honorables que tenían dentro de la comunidad del judaísmo, y lograron establecer ciertas tradiciones, ciertos midrash, ciertas cosas que tienen que ser definitivamente generadas por creyentes en su majestad Yeshua. Y así que nosotros vemos en la Torah oral que nos dejaron muchas pistas, muchas tradiciones que de alguna manera traen información codificada, por así decirlo, para que todos aquellos que tenemos el mismo espíritu del Mashiach podamos entender por qué, como en el caso de que habíamos platicado la vez pasada, de por qué leer el libro de Jonás en el libro en Yom Kippur, ¿ya? Que es el día del perdón, pero el día del perdón del pueblo. Sin embargo, Jonás es alguien que fue a anunciar la muerte de la gente de Nínive, y Nínive se arrepintió. Pues hay un arrepentimiento, pero si leemos no hay una estrecha relación con la festividad de Yom Kippur, como la hay con el libro de Ruth, con Shavuot, ¿verdad? No hay, o libro de Esther con Purim. Por ejemplo, el mismo de los tres padres del judaísmo, que está Yohanan ben Zakkai, primer siglo, luego su mejor discípulo, Eliezer ben Hircano, y luego el discípulo de él, que era el Rabí Akiva. Ellos tres se conocen en el judaísmo como los padres en el judaísmo como padres del judaísmo, perdón. A ellos se les conoce como padres del judaísmo. Ellos son los que diseñaron el judaísmo en esencia que hoy en día nosotros conocemos. Eliezer ben Hircano, ya históricamente era tan respetable, pero tan respetable, que en el Talmud dice que los sabios decían que si ponían a todos los sabios de esa generación en un lado de la balanza y a Eliezer ben Hircano del otro lado de la balanza, Eliezer ben Hircano iba a pesar más que todos los sabios que habían en su generación. Sin embargo, fue un creyente en su majestad Yeshua. ¿Ya? Entonces, y lo importante, imagínate la influencia que este personaje tuvo cuando es uno de los tres padres del judaísmo, y él fue creyente en su majestad Yeshua y fue excomulgado por eso. Ya históricamente dentro del judaísmo se sabe que él fue excomulgado por su fe en su majestad Yeshua. Uno de sus discípulos más allegados, después de su muerte, sabiendo de que todo lo que él había construido dentro del judaísmo tenía que seguir funcionando, para que el judaísmo tuviera sentido, entonces, ¿cómo sería el término? Le quita la excomunión post-mortem, o sea, después de muerte, lo reintegran al judaísmo para que todo lo que él había establecido tuviera vigencia. Imagínate qué gran influencia que el Seder de Pesaj fue diseñado por él. Imagínate si hubieran tenido que haber diseñado otro Seder de Pesaj. Por eso es que cuando su majestad Yeshua dice en el Nuevo Testamento que él levanta el pan matzá, pan sin levadura, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿ya? Esa idea quiere decir que de ahí en adelante el cordero de Pesaj que se venía comiendo iba a ser sustituido por el pan matzá. Esa es enseñanza de su majestad Yeshua. Hoy en día, como tú bien lo sabes, en el judaísmo, el centro de la mesa está el pan matzá, y que realmente está en lugar del cordero de Pesaj. O sea, ¿cómo llegó del Nuevo Testamento al Sidur judío? O sea, esa transformación es porque, y así con eso te demuestro que hay muchas cosas en la tradición que fueron generadas definitivamente por sabios del pueblo de Judá, creyentes en su majestad Yeshua, y que a través de los midrash y tradiciones que dejaron, nos fueron dejando pistas, digámosle,
que definitivamente solo aquel que tiene el mismo espíritu que ellos podría decodificar y entender. Ahora te voy a hablar acerca de esto. Por ejemplo, imagínate que tenemos a su majestad Yeshua. ¿En qué día pudo haber nacido? Bueno, decimos que probablemente en Sukkot. ¿Por qué? Por la azúcar, por la fecha. Pero fíjate, Ari, que en el tratado Sukkah del Talmud nos habla de un ritual que no está instituido por la Torah, un ritual que se hacía en la festividad de Sukkot. Sukkot tiene 7 días más Shmini Atzeret, 8 días, Sukkot tiene 7, de la celebración. En uno de esos días de Sukkot había un ritual que por tradición se hacía, en donde los sacerdotes salían del templo con una jarra de oro, caminando hacia el estanque de Siloé. Tomaban agua del estanque de Siloé y regresaban caminando al templo y vertían el agua que estaba en la vasija de oro, lo vertían en el altar de los sacrificios, en el patio, donde la gente sacrificaba a los animales. Ahí se vertía el agua. Eso se llamaba Nisui Hamaim, o sea, el verter de las aguas. Era una ceremonia. Dice la historia del Talmud que poco a poco eso fue creciendo y prácticamente la salida del sacerdote hacia el estanque de Siloé y su regreso se convirtió en un gran desfile de fiestas, de bailes, de música, de algarabía, en donde todo el mundo participaba sin distinción de estrato social. Dice que los profetas, los jueces, los leñadores, los aguateros, todos estaban de la mano danzando alrededor de esta ceremonia. Tanto creció esa festividad que prácticamente se convirtió en una festividad dentro de la festividad de Sukkot. Esta festividad era alrededor de la ceremonia que te mencioné anteriormente, Nisui Hamaim, el verter de las aguas. Esta festividad se llamaba Simhat HaShoeva, la alegría de las aguas. ¿Ya te imaginas? Era una gran celebración que se decía. Ahora, si me dices, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, imagínate que te recuerda que en la tradición te había mencionado que Yoná era Mashiach ben Yosef. ¿Qué nos quisieron decir los sabios con eso? Pero también esa misma tradición nos dice que en una festividad de Simhat HaShoeva, el profeta Yoná recibió el espíritu de profecía. O sea que nos están dando de la recepción de un espíritu en Sukkot y de profecía. Y Yoná es Mashiach ben Yosef. Eso es lo que nos dice la tradición. Imagínate que nosotros somos investigadores y estamos recaudando información para tener pistas de qué se trata la festividad. ¿Y por qué estos sacerdotes tenían que ir al estanque de Siloé? ¿Qué es el estanque de Siloé? Bueno, el estanque de Siloé no es una fuente de agua, sino que es un estanque donde se guarda agua. El agua con el que se llena el estanque de Siloé viene del monte de los Olivos. Ahí hay un ojo de agua, una fuente de agua que se llama Gijón, o también se le llama Fuente de las Vírgenes. De ahí bajaba el agua y el rey Ezequías, famoso rey Ezequías, creó un acueducto que hasta el día de hoy tú lo puedes visitar, un acueducto que bajo tierra de una manera escondido traía el agua desde la fuente del Gijón o Fuente de las Vírgenes, subterráneo traía el agua para que dentro de la ciudad amurallada pudiera llenar el estanque de Siloé. Esa era una estrategia militar, porque estando sitiada Jerusalén tenían agua para poder soportar estar mucho tiempo sitiados. Ahora, si te das cuenta, el agua del estanque de Siloé venía de esa fuente de agua, Gijón, en donde al parecer ungían a los reyes de Israel. La Tanaj nos dice que el rey Salomón, el rey David, ordenó que el profeta Natán llevara a su hijo Salomón a la fuente de Gijón y que ahí lo ungiera
como rey de Israel. Entonces ya te imaginas, Puente de las Vírgenes, ¿sí? Ahí se ungía, y Mashiach es ungido, se ungía al hijo de David, Shlomo. Esa agua entraba de manera oculta, o sea, no era revelado, de una manera oculta. Y esas aguas se le conocían como las aguas de salvación en el tiempo de su majestad Yeshua, que se le adjudicaba características curativas al agua del estanque de Siloé. Hay una narrativa donde te acuerdas que ahí llegaban los enfermos para poder sanarse, ¿no? Pero también el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 8, dice que el pueblo, por cuanto desechó las aguas de Siloé que corren mansamente, y comienza a hablar el castigo del Eterno. O sea que por eso se les conoce como las aguas de salvación. Y el capítulo 8, si tú te das cuenta, está todavía dentro de la profecía del nacimiento del Mashiach, de una alma. O sea, está hablando del nacimiento del Mashiach, está hablando de las aguas de Siloé, que vienen de la fuente de la Virgen, en donde se ungía al hijo de David, se ungió al hijo de David y Shlomo. ¿Imaginas todo eso? Y el espíritu de profecía descendió, ¿ya? Todo eso es hermoso. Y había otra festividad, se llamaba dentro del mismo Sukkot, la noche de las luces. Imagínate que se levantaban dos candelabros como de unos 80 metros de altura. Imaginas una gran altura de eso, donde los jóvenes sacerdotes levitas agarraban y llenaban con aceite esas antorchas allá arriba, y las mechas lo hacían de ropa usada sacerdotal. Dice la Mishnah que no había patio de Jerusalén que no estuviera iluminado por esas dos luminarias que estaban en el centro de Jerusalén. Todo eso alrededor de Sukkot. Ahora, ¿te imaginas que en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en una festividad de Sukkot, exactamente en una festividad de Sukkot, es donde su majestad Yeshua habla de yo soy la luz del mundo, ¿ah? Tomando en cuenta que hay unas luminarias alumbrando todo Jerusalén, ¿ah? Pero también él habla del que el que beba de sus aguas no tendrá sed jamás, y dentro de él fluirán fuentes de agua viva. O sea, todo eso él lo está enseñando en un contexto, con un escenario, la festividad de Sukkot. Entonces, todo eso Ari nos dice a nosotros que a través de la tradición nos dejaron señales los creyentes en su majestad Yeshua respecto al asunto de que ellos de alguna manera esperaban que el espíritu de salvación, el Eterno, lo enviara en Sukkot, ¿ya? El espíritu, porque el agua desciende y llena todo. Por eso tiene una similitud con la Ruach, con el espíritu, una analogía en la mística con el espíritu. Entonces nos vemos nosotros que, por eso es que el espíritu de la festividad, si tú te das cuenta, es de alegría. Es porque solo un espíritu alegre puede recibir ese espíritu de salvación. Entonces todo esto, de alguna manera podríamos decir que nos dejaron señales los antiguos sabios del pueblo de Judá, creyentes en su majestad Yeshua. Definitivamente no podemos llegar a otra conclusión para decirnos a nosotros, Efraín, lo que íbamos a estar en estos tiempos, retomando las tradiciones y todo lo del pueblo, diciéndonos precisamente que una festividad de Sukkot, el espíritu de salvación, el ungido, el Mashiach ben Yosef, que venía de una virgen, todas estas señales nos dicen que vino en una festividad de Sukkot. Precisamente por eso es que, como una tradición propia de la comunidad de Betor, nosotros celebramos en el Shabbat de la semana de Sukkot, celebramos el día de Yom Yeshua, como un día de festejar el día, no en el que él nació, porque no sabemos qué día de Sukkot pudo haber nacido, sino para conmemorar que en una festividad como esa descendió el espíritu de salvación, y que también esto
desde cuando aprendimos todo esto, el espíritu de la festividad, el sentido de la festividad de Sukkot cambió totalmente para nosotros, su significado cambió después de saber que esto es así. Como te digo yo, no tenemos datos históricos, no tenemos algo que confirme lo que te estoy diciendo. Tampoco nadie tuviera algún dato para negar que esto no fue así. Lo que sí, que por los datos que tenemos definitivamente no fue en diciembre, y que lo más seguro es que fue en Sukkot, su nacimiento, su venida. Rabino, no cabe duda que se requiere mucha capacidad y conocimiento de poder relacionar los escritos antiguos, la Mishnah, el Midrash, el Talmud, los evangelios y la tradición, todo en un conjunto para poder deducir todo esto. Realmente es impactante, Rabino, cómo hemos podido llegar ya a concluir en esto. Y si ya tenemos conciencia, podríamos concluir que Su Majestad nació en una festividad de Sukkot y murió en una festividad de Pesaj, porque de esto tenemos una relación histórica. ¿Podrías tú decirnos qué efecto tuvo? Ya vimos que el efecto de su vida, ¿cuál fue? ¿Cuál sería el efecto de la muerte de Mashiach en nosotros? Bueno, hiciste una pregunta que te hiciste para atrás, yo quisiera retomar. ¿Qué efecto tuvo su nacimiento? Esa es una pregunta que yo te la pudiera contestar. Ok. Y aparte la otra, y el efecto que debe de tener en el ser humano, su vida y su sacrificio, ¿no? Voy por la primera, y hay algo muy interesante. Siempre en la tradición judía se toma a Yitzhak como una analogía del Mashiach, ¿ya? Y ahí se sacan muchas enseñanzas, muchas analogías y muchas perspectivas que se tienen acerca del Mesías. Ahora, si te das cuenta, Yitzhak es el único patriarca que no salió de la tierra prometida, el único que tuvo una sola mujer y que tuvo un solo parto, aunque tuvo 2 hijos. Entonces, si te das cuenta que la capacidad reproductora de este hombre engendró 2 semillas distintas, ¿ya? Esab, que también es conocido Edom, que quiere decir rojo, y el rojo es una connotación de pecado. Y por el otro lado, el hijo Jacob, ¿verdad? El de la promesa, digamos, el que aunque era el menor, iba a tener una supremacía por sobre los. Y estos eran totalmente opuestos. Ahora, históricamente, y eso estoy hablando de historia, de que pasamos desde Edom, Quintín y Roma, los descendientes de Esab son los romanos. ¿Ya? Entonces, ahí podemos dar que uno de los efectos de la semilla de Su Majestad Yeshua, como el de Yitzhak, es dar a luz 2 hijos. Uno, Esab, que es el cristianismo, el que salió primero. Y Esab quiere decir terminado, porque todos pensaron que eso ya estaba terminado, que si atrás venía otro, que somos nosotros, ¿ya? Que viene al final, y que este es el que verdaderamente el Eterno escogió, Jacob. Entonces el efecto de la venida y la semilla que Su Majestad Yeshua realmente engendró 2 hijos. Y Edom, que es el cristianismo, su connotación de pecado, pues ellos lo que predican es la violación de la ley, ¿ya? Y por el otro lado, Efraín, que viene saliendo cuando todos pensaron que ya todo estaba terminado, viene el chiquitillo ahí agarrado del calcañal, y este es el que se va a robar toda la bendición, ¿verdad? Y el que pensaba que era el principal, resulta que ya no va a ser. Eso es uno de los efectos. Ahora, después vamos... Don Rabino, y me viene a la mente que algo que es muy importante, esa analogía que hiciste sobre Efraín, que viene amarrado del carcañal. Realmente de ese carcañal, la palabra en hebreo es
Jacob, viene el nombre de Jacob, que viene a ser lo que sustenta, lo que fundamenta. O sea, Efraín venía a ser lo que sustenta, lo que fundamenta. Sí. No, ¿y de dónde está saliendo Efraín? Saliendo del cristianismo. Por eso es que está agarrado del cañal, como una unión que hay ahí, pero al final eso que viene de último, y por eso también a lo que estábamos platicando antes, en la clase anterior, en la plática anterior, es que nosotros somos lo último que está en las profecías. La aparición de Efraín es lo último que está por cumplirse. De ahí lo último que falta es el quitar la cizaña. Bueno, ahora bien, con respecto al efecto de, no tanto de su venida, su nacimiento, sino de su sacrificio para con nosotros, es el tema que para mí es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay unos textos en la Torá y en la Tanaj que hasta ahora no he visto un comentarista judío del judaísmo que profundice en estos textos, como Devarim 36, y circuncidará el Señor tu corazón y el corazón de tus hijos para que ames al Señor tu Elohim, para que vivas. ¿Cómo va a cumplirse esa profecía? Ezequiel 36, quitaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Jeremías 31, pondré mi ley en su mente y en su corazón. De alguna manera estamos tocando ya una parte mística del sacrificio del Mashiach, algo que sin Kabbalah, sin el misticismo del pueblo hebreo, no pudiéramos entender de ninguna manera. Su Majestad Yeshua dijo que así como la semilla cae al suelo, muere para dar fruto, así el Hijo del Hombre tenía que morir para dar fruto. Por eso es que la simiente del Mashiach no es una simiente fisiológica, sino definitivamente espiritual. En Isaías 58 es lo que habla del Mesías sufriente, o 54. Bueno. Es Isaías 53. Isaías 53, perdón. Isaías 53 nos dice, y verá linaje cuando él se presente como sacrificio de expiación. ¿Te imaginas cuando uno habla de una reproducción fisiológica, biológica, a través de cera o semen? Entonces, este hombre tendría que acostarse con muchas mujeres, eyacular en su vagina para poder procrear simiente. ¿Ya? Pero aquí dice, y verá linaje cuando él se presente como sacrificio de expiación. O sea, estamos hablando de un sacrificio, una muerte que provoca reproducción. Entonces ya no estamos hablando de una simiente fisiológica, sino una simiente espiritual que se reproduce o que se alcanza a través de la muerte. ¿Ya? Por eso él decía que él tenía que morir para poder dar fruto. ¿Cómo es ese fruto? Ari, ¿de qué sirve que el cristianismo lea estos textos y donde dice que la renovación del pacto, Jeremías 31, que la carta a los hebreos también la replica diciendo que a través de su majestad Yeshua se cumplió esa profecía, que dice que implantarás su ley en mi mente y en mi corazón, circuncidará mi corazón, dice, y pondrá un nuevo espíritu dentro de nosotros para que andéis en los mandamientos, en los estatutos. O sea, el objetivo es ese. ¿De qué sirve que me pongan la ley en mi mente, en mi corazón, cuando no la voy a cumplir? ¿Ya? O sea, ahí vemos las incoherencias. Entonces vemos cómo un Jesús, el Mesías cristiano, es la antítesis, por así decirlo, del Mesías hebreo. ¿Por qué? Porque el Mesías hebreo tiene como objetivo provocar el arrepentimiento de la humanidad. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. Ahora bien, según Juan, de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, pecado es transgredir la ley. O sea, no podemos hablar del efecto del Mesías en un ser humano si éste sigue infringiendo la ley. Porque dice que para eso vino, para quitar nuestro pecado, o sea, la infracción de la ley.
el efecto del sacrificio del Mesías es precisamente que la persona camine por los caminos de justicia establecidos por la ley de Moshe. Ahora bien, la ley de Moshe no solo son actos, ¿ya? Sino que la ley de Moshe es actitud. Por eso dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar es una actitud del corazón. Cuando yo te digo ahí, tú me amas, yo no te estoy diciendo que me des algo. O sea, tú me dices, sí te amo, pero no me estás dando, no hay un acto. ¿Cómo haces tú para cumplir con el mandamiento de amar a tu prójimo? A pesar de que te haga daño, a pesar de que te robe, que te quiera matar, que te caiga mal. O sea, la Torah nos está ordenando actitudes que están fuera de nuestra posibilidad de cumplir. También la décima palabra, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey. O sea, ¿cómo la Torah nos ordena el deseo cuando el deseo está fuera de nuestra voluntad? Entonces quiere decir que de alguna manera la Torah tiene una naturaleza totalmente distinta a la nuestra, porque nosotros somos gobernados por una inclinación al mal. Yo quiero amar a mi prójimo, pero no puedo. Por eso dice Pablo, Rav Shaul, que la Torah solo sirve para mostrar el pecado. Entonces la Torah solo me sirve para mostrarme el pecado, pero no me da salvación, pero no soluciona el conflicto de naturaleza que hay entre la Torah y mi persona, ¿ya? Entonces ahí viene el sacrificio de Mashiach. Hay algo que, a ver, perdón, Rabino, recuerdo que Rav Shaul mencionaba en la primera carta que le escribe a los Corintios, recuerdo que decía que el que estaba en Mashiach es una nueva criatura. Así es, ahí es donde vamos a poder entender a profundidad esa palabra. Porque, ¿de qué se refiere una nueva criatura? Claro, en el cristianismo el problema que tenemos los latinoamericanos es la drogadicción, el alcoholismo, la infidelidad, que los hombres son mujeriegos, la infidelidad también por parte de las mujeres. Entonces, de alguna manera el cristianismo ha interpretado que ser una nueva persona es el que no fuma, no toma, es fiel a su esposa, que no anda chuleando mujeres, pero eso cualquier persona lo puede lograr, ¿ya? No vamos a decir que todos los ateos son borrachos y drogadictos y mujeriegos. Hay personas respetables, o sea, que tienen buenos modales, que son respetuosos, me explico. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con la ley. Entonces, lo místico de su majestad Yeshua, te lo voy a mostrar en un texto de las Escrituras y luego viene un razonamiento. Ari, su majestad Yeshua se presenta como el hijo unigénito. Eso quiere decir que es hijo único. Ahora, Ari, ¿cómo tú y yo podemos ser considerados hijos del Eterno sin que Él deje de ser unigénito? ¿Ah? O sea, Él no puede dejar de ser unigénito. Sería como yo ponerme a la par de Él. Entonces, ya el Eterno ya tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, tiene 4, tiene 5, ¿verdad? No, es hijo unigénito. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo ser considerado hijo sin que Él deje de ser unigénito? Ahí es donde viene la pregunta, ahí viene el misticismo. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree, le es dada la potestad de ser llamado hijo del Eterno, ¿ya? Pero el hecho de que yo tenga la potestad de ser llamado hijo, no le quita el título de unigénito a Él. ¿Cómo podemos comprender eso? ¿Ya? ¿Cómo podemos comprender que Él dice, yo soy la luz del mundo? Pero después le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿quién es la luz del mundo? ¿Él o nosotros? Y aquí viene el secreto, Ari. El problema por el cual el ser humano no puede guardar la ley, que por eso Rav Shaul le llama la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque yo quiero, pero no puedo. Es precisamente el antagonismo en la naturaleza de la Torah, que es una Torah justa, de amor, que vino del corazón del Eterno, y un corazón gobernado por el egoísmo, por la maldad, quiere recibirla, no se puede.
por la ley de similitud de forma, no se puede. Entonces, el sacrificio de su majestad Yeshua, Él es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando Él vino, la luz del mundo, el verbo de vida, vino a este mundo. Eso lo dice Juan en su primera carta, capítulo 1. ¿Te imaginas todo aquello que en el misticismo se habla sobre el Bereshit? Como el Zohar dice, Bereshit bara Elohim, lo traduce la Torah, en el principio creó Elohim, pero el Zohar traduce Bereshit bara Elohim, en el principio creó a Elohim. ¿Te das cuenta? Quiere decir que en el misticismo se habla de un Elohim, de donde todo salió. Dice que es como el arquitecto, como el dueño del edificio y el arquitecto. El arquitecto es el que construye todo, pero lo construye conforme al deseo y la voluntad del dueño. El dueño no hace nada, sino todo lo hace a través del arquitecto. Pues ese arquitecto, que dice el Zohar, ese misticismo, es la palabra de vida, es con lo que todo se creó. Entonces, Juan dice aquello que era desde el principio, con respecto al verbo de vida. Lo hemos visto, lo tocamos. ¿Te imaginas todo eso que era filosófico, de Lein So, la fuente de vida, lo que todo fue creado, de donde todo salió, era una filosófica? Pero luego los discípulos entendieron que se personificó. Por eso dice, lo tocamos, hablamos con Él. De eso hablamos. ¿Te imaginas? Él está en un éxtasis. Entonces, por eso Él repite que el que no confiesa que Él descendió en carne, ese es el antimesías, porque ahí está la riqueza de eso. Él es una nueva semilla, una semilla santa, como lo era Adán antes de pecar. Él es el representante del Eterno, lo visible de lo invisible. Cuando esa luz viene a este mundo, ¿te imaginas? Nos iluminó. Pero cuando Él se fue, regresó la oscuridad. Pero con esa ira no solo regresa la oscuridad, sino la necesidad de una luz que una vez hubo. ¿Ya? Es como que apagáramos la luz, entonces yo comienzo a tratar de ver y necesito encender una luz, porque ya mis ojos apreciaron la luz y ya no puede vivir sin luz. Cuando Él se va, Él sacrificado y Él asciende, la luz que vino a este mundo se fue. Y entonces generó tinieblas, y con esas tinieblas la necesidad de buscarlo. Y por eso es que después su espíritu desciende para todo aquel que lo busca. Entra en uno y hay una transformación de naturaleza. Por eso Ram Shaul dice que fuimos liberados gratuitamente de la maldición de la ley, siendo justificados por su sangre. Quiere decir que cuando su espíritu viene en mí, transforma mi naturaleza, y ahora haré amar a mi prójimo. Lo hago por naturaleza. No desear a la mujer de mi prójimo sería para mí, desearla para mí sería antinatural, sería como desear a mi mamá o desear a mi hermana, ¿ya? Porque hubo una transformación en mi naturaleza. Entonces quiere decir que su majestad Yeshua comienza a reproducirse en cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que nosotros somos considerados hijos en la medida que su naturaleza se reproduzca en nosotros. ¿Ya? No es que yo por fe, que no. Eso tiene que ser evidente. Por eso es que nosotros, nuestra medida es ser lo que Él es. ¿Te imaginas tú? Ser lo que Él es. Entonces, Ari, tú tienes tu esposa y tienes tus hijos. ¿Sí? Imaginas que si tú eres discípulo de su majestad Yeshua, y como dice Rav Shaul, moriste y naciste de nuevo, y Él llegó a tu vida y quitó el pecado de tu vida, quiere decir que tú no eres un pecador. ¿Sí? Usa tu lógica. Si Él quitó el pecado de tu vida, tú dejas de pecar, por lo tanto, dejas de ser un pecador. Ari, entonces tú eres un justo. Sí, eres un justo, porque el que dice que le conoce y peca es un mentiroso. ¿Te das cuenta?
Entonces, quiere decir que para tu esposa y para tus hijos, tú debes de ser los más cercanos a la divinidad que ellos tienen. La justicia, la bondad, la misericordia, la gracia del Eterno manifiesta a tu esposa y a tus hijos a través de tu vida, a través de tus palabras. Cuando ellos tienen alguna necesidad, te llaman, te piden un consejo, porque tú eres la luz de ese hogar. Todas las necesidades almáticas, emocionales, psicológicas, abastecidas a través de ti. Quiere decir que tú acercas a la divinidad a todo aquel que está a tu alrededor. Eso es ser discípulo de su majestad Yeshua. Para cuando tú eleves tu oración al cielo, no te escuchen a ti, sino que los cielos escuchen la voz del Hijo unigénito, su majestad Yeshua, que está en ti. Y ahí donde viene el crecimiento espiritual. A mayor crecimiento espiritual, más de Mashiach en ti. ¿Ya? Y así así como su majestad Yeshua dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Tú le podrías decir a tu esposa y a tus hijos, si me habéis visto a mí, habéis visto al Mashiach. ¿Ya? Y por eso es que cuando tú vives una vida de justicia y santidad, porque sí se puede, porque para eso dio su vida a él, ¿ya? Tu esposa y tus hijos se relajan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿te imaginas el efecto de que eso es así para tu esposa y tus hijos? Cuando los judíos de su época le reclamaron a su majestad Yeshua, maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo ordena la tradición? Les contesta él, y el novio está con ellos, mijo. ¿Cómo van a llorar? ¿Cómo se van a afligir si yo estoy con ellos? Ya. O sea, el verbo de vida, la luz infinita, el arquitecto que el Eterno utilizó para la creación de todo el universo, del mundo espiritual, estaba con él. ¿Qué necesidad puede haber? ¿Te imaginas tú? Cuanto más de su majestad Yeshua esté en ti, tu esposa y tus hijos no tienen necesidad de ayunar, no tienen aflicción, están tranquilos, porque has logrado recrear el jardín del Edén en tu hogar. Y por eso nosotros vemos muchas religiones, pero la violencia en nuestras sociedades aumenta, la tasa de divorcios aumenta, la violencia intrafamiliar aumenta, la falta de respeto a los adultos, a los padres, aumenta. Quiere decir que las religiones van en otro sentido a lo que la Torah habla. Pero nosotros, esto que yo estoy hablando, y eso es nuestra vida, Ari, con eso estamos dando testimonio. Que Jesús no es el Mesías, sino que su majestad Yeshua es el Mesías, porque al fin el jardín del Edén se ha recreado en nuestros hogares, y al fin nuestras esposas y nuestros hijos pueden ver los rostros de su padre y de sus esposos como si estuvieran viendo el rostro de él. Podríamos decir, Rabino, entonces que realmente el efecto de la muerte de su majestad en nosotros no solo fue hacernos unos hombres justos, sino también darnos una autoridad representativa que lo manifieste a él en este mundo. Por supuesto, definitivamente, porque inclusive, por eso te decía, cuando él dice que el reino de Dios os será quitado, le dice a los judíos de su época, y será dado un pueblo que dé frutos del reino. O sea, conforme vamos creciendo espiritualmente, vamos adquiriendo responsabilidad y, por supuesto, autoridad para salir adelante con la responsabilidad que nos han puesto. En ese sentido, si te das cuenta, a sus discípulos les dio autoridad para perdonar o retener pecados. Eso no es automático como el catolicismo lo entendió, y ya solo porque saliste ordenado como sacerdote católico ya puedes perdonar, absolver o retener pecados, independientemente de tu espiritualidad.
¿ya? No, en la medida que tú vas ascendiendo, vas tomando responsabilidad y autoridad para liberar a los esclavos, para liberar las almas de sus penas, de sus traumas, de muchas cosas. Pues todo eso definitivamente tiene que ser una realidad. No puede quedarse en un plano intelectual y filosófico. Todo esto, donde primero se refleja ahí, es en nuestro matrimonio y en nuestro hogar. ¿Ya? Tú y yo podemos estar hablando, ay, qué sabio, dice toda la gente. Pero ¿será que nuestras esposas y nuestros hijos están de acuerdo que lo que están viendo en esta pantalla es el padre y el esposo que ellos tienen y que están en paz? Y que cuando yo diga, y cuando nos acusen, nos digan, y jurá, entonces que tú no eres pecador. No, yo no soy pecador. Y que mi esposa se ponga a la paz, sí, él no es un pecador. Ah, o sea que sos justo. Y yo diga, sí, he sido justificado por la sangre de Jesús. Por eso mis caminos son caminos de justicia, y que nuestras esposas, Ari, estén a la par, con solvencia y tranquilidad, respaldando nuestras palabras. Eso es lo real. Eso es la verdadera espiritualidad. Esos son los verdaderos discípulos de su majestad. Realmente, Rabino, es importante entonces recalcar que lo que nosotros estamos viviendo no es una religión más, porque desde el concepto del vocablo latín del cual proviene religión es religar, un intento humano por volvernos a ligar al Creador. Pero esto que tú me estás enseñando es una verdadera espiritualidad, realmente es un cambio de vida, un cambio, un reseteo, un cambio de mente, un cambio de acción, un cambio de pensar, un cambio de hablar, un cambio de vivir. Totalmente, totalmente. Imagínate que solo, digamos, en el sentido que el cristianismo habla de justicia, pero nadie es justo, habla de santidad, pero nadie es santo. Entonces sigue una utopía, ¿verdad? Porque nadie, inclusive para ellos, para los que nos escuchan, cuando yo les digo que yo soy justo y que no peco, parezco blasfemo. Pero es que así dicen las escrituras. Y en eso radica precisamente el poder místico del nacimiento, la vida y el sacrificio de su majestad Yeshua. En que se manifieste un poder sobrenatural que transforme el corazón, la mente y todo lo del ser humano, ¿ya? A tal medida de que realmente manifestemos a través de nuestra vida que esto es una verdadera espiritualidad. No por lo que decimos, sino por lo que somos. Y el efecto del cambio de vida en las personas cuando vienen a la Torah. Porque imagínate, Ari, lo que el cristianismo entendió como bautismo, que los discípulos de su majestad Yeshua hacían, ¿ya? Eso no es simbólico. O sea, hay un efecto místico ahí. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, de todo lo que nos despojamos espiritualmente, el agua se lo lleva, por eso el agua tiene que estar corriendo. Pero en ese momento, Ari, nosotros estamos haciendo un conjuro con la sangre de ese cordero que fue derramada hace 2000 años, para que esa sangre tenga un efecto en mi vida para el perdón de mis pecados y la limpieza de mi maldad. Es que Ari, no puede decirse hijo de Dios alguien que está gobernado por su maldad, por el egoísmo, alguien que todavía provoca daño a las personas que ama. Eso no es congruente. ¿Ya? Estamos hablando de, imagínate tú, cuando tú te circuncidas, cuando venimos y queremos entrar a los pactos de Bereshit 17 y nos circuncidamos, es como que estuviéramos diciendo, la sangre del Mashiach es suficiente, ¿ya? No necesitamos más sacrificio. Pero ¿saben qué? Yo pongo mi chorrito de sangre. Yo quiero ser parte de la redención de todas las cosas, ¿ya? Es un gran compromiso, la responsabilidad, pero con eso lleva una espiritualidad y una autoridad para salir adelante con lo que se está hablando. Ya no es algo simbólico, estamos hablando, cuando hablamos de espiritualidad ahí, hablamos de que nada es simbólico. Rab Shaul, cuando se refiere a la cena de Pesas, dice, ay de aquel que come indignamente. O sea, tiene una repercusión, quiere decir que no es simbólico, hay una repercusión espiritual. En espiritualidad no hay nada simbólico.
todo es real, todo es efectivo, comprobable. Por eso es que muchos hablan de la Kabbalah o de este misticismo como una ciencia, porque es comprobable. No estamos hablando de que tengo que convencer. Mira y ve si hay alguna diferencia en nuestra vida. Y si no, pues sigue tu camino. Excelente, Rabino. Realmente es impactante y profundo lo que tú nos has compartido, y más que profundo es retante, Rabino. Así es, el compromiso es grande. Hemos creído, estamos comprometidos a manifestar lo que hemos creído, Rabino. Así es, hacer la luz de este mundo, Ari, hacer la luz, a ver si nuestras palabras, nuestros actos, nuestro matrimonio y nuestras vidas acercan a las personas al Eterno o las alejan. Eso vamos a ver qué es, porque imagínate si a través de su vida, el amor, la vida, el sacrificio, a través de la vida de su majestad Yeshua vino la gracia, el amor, la justicia, la bondad, la misericordia del Eterno, permeó nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser lo que Él es. Quiere decir que nosotros nos tenemos que convertir en representantes del Eterno en este mundo. Imagina, mostrarle al mundo qué es el Eterno, qué es lo que quiere y cómo servirlo. La talla que nos está dando esto es, imagínate nosotros como Efraín, en medio del judaísmo y del cristianismo. Nosotros los locos, los nuevos, estos chapines colombianos y mexicanos, que de dónde están guardando los mandamientos y creyéndose Efraín, corrigiéndole la plana a un judaísmo que lleva siglos y a un cristianismo que lleva, o estamos locos, o realmente esto es sobrenatural, Ari, o realmente esto es sobrenatural. Pero nuestra vida tiene que dar testimonio de todo esto. No cabe duda que es sobrenatural, Rabino. Y lo más importante es que, como dijo un sabio hebreo, si esto viene del Eterno, nadie lo podrá detener. Así es. Nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener, Rabino. Muchas gracias, Rabino. Me gustaría que dejáramos para una futura ocasión, para el próximo episodio, que nos hablaras un poco. Tú mencionaste algo sobre la representatividad que ahora tenemos nosotros acá, y me gustaría que tú nos hablaras un poco, así como es arriba, así como es abajo. Allá. ¿Cómo deberíamos nosotros comportarnos? Entonces, ¿cuál es la vida que deberíamos de tener y cuál es el impacto que se espera ahora de nosotros como Efraín en la sociedad? Okay. Por supuesto, nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones, Rabino, que estés bien. Gracias, bendiciones a todos. Salón.